Se apagó el motor número 2. A gran altura sobre el Mediterráneo, dos pilotos luchan con un motor apagado. Reencendido, negativo. Un momento, el motor número 1 se apagó. A 72 kilómetros de tierra firme, los pilotos toman una difícil decisión. Prepárense para amerizar. Dios, ten piedad. Los pasajeros se ven obligados a tomar sus propias decisiones de vida o muerte. ¡No inflen sus chalecos! El accidente destruirá familias. Pondrá en movimiento un esfuerzo masivo de rescate en el mar. Y originará una investigación multinacional para descubrir por qué ambos motores de uno de los aviones más populares del mundo se apagaron en pleno vuelo. Mayday, Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia verdadera. Está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Amerizaje forzoso. 6 de agosto del año 2005. Bari, Italia. Un antiguo puerto sobre el mar Adriático en donde el pasado se encuentra con el presente. Al norte, en las afueras de esta histórica ciudad, el Aeropuerto Internacional de Bari recibe 10 aerolíneas importantes y más de 1,5 millones de pasajeros cada año. Uno de esos operadores es Tuninter Airlines de Túnez. El capitán Chafik Garbi es piloto de Tuninter. Ese día estaba al mando del vuelo 1153. El tunecino de 45 años es piloto entrenado en el ejército con una hoja de servicios impecable. El copiloto es Ali Kebair, de 28 años. ¿Cuánto combustible? 400 kilos. Total 2.700. Sí. El capitán Garbi y su copiloto volaron de Túnez a Bari esa mañana para recoger 34 pasajeros italianos. Luego los llevarán a Yerba, isla turística tunecina. Entre los pasajeros está el oficial de policía de 31 años, Luca Scucciarini. Su novia Paola viaja con él. Nuestra primera elección no era Yerba. Originalmente fue Cabo Verde. Pero había un problema al viajar allí. Era un momento de intensas actividades terroristas. El vuelo despegaría desde Roma o Milán. Como ambos son aeropuertos grandes, Paola temía un atentado. Por lo tanto, desistimos de ese destino. Era mi primer viaje con Paola. Nos conocimos en el invierno anterior y teníamos planes de matrimonio para el año siguiente. Para apretar el cinturón, halen del extremo suelto de la correa. Para soltarlo, levanten la hebilla. Damas y caballeros, sus chalecos salvavidas están debajo de sus sillas. Para inflar el chaleco, halen firmemente de la cuerda con el extremo rojo solo cuando estén fuera del avión. Vuelo 1153 de TSLBB, despegue autorizado. Listo para despegue. Preparación final para partida. La tripulación vuela una aeronave ATR-72 de fabricación francesa. El pequeño avión de turbopropulsión es perfecto para vuelos cortos. No necesita mucho mantenimiento ni consume demasiado combustible. Segundos después de las 2:30 de la tarde, el avión despega. A los 49 minutos de viaje, el vuelo 1153 está a 644 kilómetros de su destino, Yerba. Todos estábamos emocionados. Empezamos a hablar de nuestras vacaciones. Luego, a 120 kilómetros del destino más cercano y a 23.000 pies de altura sobre el mar, el motor derecho del avión deja de funcionar. Se apagó el motor número 2. Bajemos a 17.000 pies. TUI 1153 solicita 170. TUI
El capitán Garbi inicia un descenso de emergencia. Descenso a 170. Cuando un solo motor se apaga, descendemos a una altitud menor. El aire es más denso, la turbina es más eficiente. En condiciones normales, el vuelo óptimo del ATR-72 con un motor se realiza a una altitud de 17.000 pies. Palanca de potencia, marcha en vacío. Inicio. La tripulación lucha por reiniciar el motor derecho. Negativo. Revisión. Pero menos de 2 minutos después de que el primer motor se apaga, Un momento, el motor número 1 se apagó. ambos motores dejan de funcionar. El motor se apagó. Nuestro primer pensamiento fue un ataque terrorista, porque había muchos en esa época. Tratamos de descifrar lo que ocurría. Miramos hacia la cabina para ver si alguien trataba de tomar por la fuerza el control del avión. El avión cae hacia el mar a 800 pies por segundo. Mayday. Mayday. TUI 1153. Tenemos ambos motores apagados. Solicito aterrizaje inmediato en Palermo. La tripulación espera llegar a un aeropuerto, pero debe cruzar aún 113 kilómetros de océano antes de llegar a tierra. Las tripulaciones están entrenadas para casi todo. Tienen una lista de verificación para solucionar la mayoría de problemas, incluso qué hacer cuando ambos motores se apagan. Lista de verificación. Revisión de abastecimiento. Los pilotos no saben por qué se apagaron sus motores. El único indicio que reciben es una advertencia de alimentación de combustible baja. Una luz de advertencia de baja presión le dice al piloto que la presión del combustible que llega al motor es débil. Podría ser un problema mecánico o un caso de contaminación. La tripulación sigue los pasos especificados por el fabricante para reiniciar sus motores muertos. Revisión de combustible. Nivel de potencia, marcha en vacío. Inicio. Reencendido de motor. Negativo. Que venga Chokri. El capitán le pide a la tripulación de cabina que traiga al ingeniero de a bordo, Chokri Jabui, a la cabina de mando. Palermo, aquí TUI 1153. Tenemos ambos motores apagados. Solicito aterrizaje inmediato. El aeropuerto más cercano está en Palermo, en la isla italiana de Sicilia. TUI 1153, Palermo, afirmativo, aterrizaje autorizado. ¿Cuál es nuestra distancia hasta el aeropuerto? Su distancia hasta Palermo es ahora de 48 millas náuticas. Un ART-72 cae del cielo a una velocidad constante. Un pie de descenso por cada 5 metros de avance. 48 millas náuticas es más de lo que el avión puede planear. No llegaremos. Si no pueden reiniciar sus motores pronto, se verán obligados a amerizar. El amerizaje es una decisión difícil de tomar porque es la maniobra más complicada. Hay marejadas y vientos fuertes, y uno se pregunta, ¿alguien nos verá? ¿Durante cuánto tiempo puede flotar el avión? Aterrizar un avión de pasajeros en el agua es muy peligroso. En 1996, un piloto de Ethiopian Airlines se vio obligado a amerizar su 767 en el Océano Índico. La maniobra fue registrada por un turista desde una playa cercana. 50 personas sobrevivieron, pero 125 murieron. La tripulación de este pequeño avión generalmente no incluye un ingeniero. Cuando hay alguno a bordo, viaja entre los pasajeros. Recuerdo que ese hombre miró al auxiliar de vuelo y sacudió la cabeza, como diciendo no, después de que el segundo motor se apagó. Estoy totalmente seguro, cuando lo llamaron de la cabina de mando, que ese hombre, con aquel gesto, indicó que ya nada se podía hacer. La tripulación del vuelo 1153 hace todo lo posible. Se le acaban el tiempo y las opciones. Enseguida regresamos con Catástrofes Aéreas en Nat Geo. Viendo Catástrofes Aéreas en Nat Geo.
El ingeniero de vuelo Chokri Habui se une a la tarea por reiniciar los motores del vuelo 1153. ¿Dieron la lista? Sí. El capitán espera que el ingeniero sepa algo que la lista de verificación no incluya. Intento de reiniciar motores, el derecho primero. Revisión de combustible. Motor 2, botón de inicio. Oprimido. Reencendido de motor. Negativo. Aproximación Palermo TUI 1153. ¿Hay algún aeropuerto cerca donde podamos aterrizar? Negativo 1153. El aeropuerto de Palermo es el más cercano a su posición. No alcanzamos a llegar. Prepárense para amerizar. Dios, ten piedad. El capitán decidió descender el avión al mar. Imaginen el pánico a bordo. La gente gritaba y lloraba. Guarden la calma y sigan nuestras instrucciones. Una pareja delante de nosotros llevaba a una niña pequeña. Estaba jugando y parecía emocionada. Ver el pánico en el rostro de su madre me entristeció. TUI 1153. ¿Cuál es su carga de combustible? Cantidad de combustible de cabina de mando 1800 kilos. El indicador del capitán Garbi muestra que tiene suficiente combustible, pero por alguna razón ninguno de los dos motores se puede reiniciar. Solo 10 minutos después de que empezaron los problemas, el avión está a 7000 pies de altitud y cae. Afuera hay total silencio, pero en la cabina de pasajeros reina el pánico. Permanezcan en sus sillas con sus cinturones asegurados. Mi primera reacción fue soltar mi cinturón de seguridad para no quedar atrapado cuando cayéramos al agua. No quería quedar atrapado en mi silla y morir de una forma horrible como describen que ocurre con frecuencia. Me coloqué el chaleco salvavidas y lo inflé rápidamente. Lo hice para suavizar el golpe en el momento del impacto. No inflen sus chalecos hasta que salgan del avión. Es muy probable que cuando un avión americe se inunde totalmente. Esta es la razón por la cual los procedimientos de seguridad les piden a los pasajeros que solo inflen sus chalecos salvavidas cuando hayan salido del avión. De lo contrario, podrían quedar atrapados dentro del fuselaje y ahogarse. En el accidente de Ethiopian Airlines, muchos pasajeros desatendieron este consejo y se ahogaron, después de sobrevivir al impacto inicial. Negativo. Los motores muertos no son el único problema que afronta la tripulación. Motor 2. Muchos de esos instrumentos dependen de los motores para su energía. Sin los motores, algunos indicadores vitales se desactivan. Con dos motores apagados se dispone solo de instrumentos de reserva, es decir, un indicador de altitud, un altímetro. Revisión de combustible. La tripulación sigue tratando de reiniciar sus motores, pero es evidente que el tiempo se agota. No responden. Confirmen distancia. Su distancia es ahora de 32 kilómetros. Veo buques. Elegir el lugar de amerizaje cerca de un barco no está en ninguna lista de verificación. Es solo un buen manejo de la situación porque el rescate puede empezar de inmediato y las posibilidades de supervivencia aumentan. Aproximación Palermo. Aquí TUI 1153. No llegaremos al aeropuerto. Vemos dos buques del lado izquierdo. Amerizaremos cerca de ellos. Por favor, avise. El capitán Garbi dirige su avión hacia los buques. ¿Puede enviar helicópteros o algo similar? ¡Rápido! Emergencia, todas las unidades de la Armada. Aeronave en emergencia, a 20 millas náuticas de Palermo. Vamos de inmediato. Antes de que el avión siquiera toque el agua, los socorristas están en camino. Autopress, arrojar. Aunque es una maniobra poco usual, existe también una lista de verificación para amerizar. Antes del procedimiento, la tripulación se asegura que el tren de aterrizaje esté replegado para ayudarle al avión a amerizar más suavemente. Tren de aterrizaje arriba. Cuando los pilotos amerizan, quieren que su avión sea lo más hidrodinámico posible para que se deslice por el agua cuando cae. Los pilotos no solo tienen que monitorear los sistemas del avión, también deben evaluar las condiciones en el mar.
No quieren golpear de frente contra una ola. Si el avión golpea las olas perpendicularmente, es como si chocara contra concreto. El avión se rompería. Los pasajeros ven lo que se aproxima. Me sujetaba con fuerza de la silla que estaba frente a mí. Por la ventana veía que el impacto era inminente. La tripulación está a 7.000 pies sobre el mar. Ali, ¿estás conmigo? Cuidado. Chokri, ¿listo? Listo. Listos para amerizaje. No hay otro Dios que Alá. Mohamed es su mensajero. En nombre de Dios, piedad. Por Dios. A una velocidad de 233 kilómetros por hora, el avión choca contra el mar. Quedé inconsciente. Me desperté en el mar. Estaba 2 o 3 metros bajo el agua. Llegué a la superficie solo con mi pantalón. La fuerza del impacto arrancó mi chaleco salvavidas y el resto de mi ropa. Cuando llegué a la superficie me sujeté a algo que flotaba. ¡Paola! Estaba conmocionado. Solo veía cuerpos y equipajes a mi alrededor. Pensaba en Paola. Yo creí que moriría porque escupía sangre. Sentí que mis pulmones se llenaban de sangre. Tal vez era una hemorragia interna por la fuerza del impacto. ¡Paola! El capitán Garbi sobrevive, pero está gravemente herido. El copiloto Ali Kebayer también sobrevive, pero el ingeniero de vuelo Chokri Haboui está muerto. Nadie a bordo de los buques cercanos observa cuando el vuelo 1153 cae al mar. El avión se parte en 3 pedazos. La sección de cola y gran parte del fuselaje se hunden hasta el fondo del mar. Pero la sección más grande, que incluye las 2 alas, permanece a flote. Se convierte en balsa salvavidas improvisada para los sobrevivientes. Pero no todos los pasajeros sobreviven. Muchos no logran salir del avión ni subir a la superficie. El piloto de helicóptero Stefano Burigana es uno de los primeros en llegar al sitio del accidente. El control de aproximación nos preguntó si habíamos visto una aeronave amerizar frente a la costa de Palermo y nos solicitó que le ayudáramos a localizar el avión. Cuando nos acercamos, vimos las alas flotando. Había varias personas en el agua alrededor de la aeronave flotando, todas con sus chalecos salvavidas inflados. Burigana ve a Lucas Cucciarini alejándose de los restos del avión. Vi un hombre sin su chaleco. Era la persona que más lejos estaba del avión. Decidí volar sobre él y arrojarle uno de nuestros chalecos salvavidas. Una hora después, el sitio del accidente está colmado de socorristas. Desde el aire buscan sobrevivientes en el agua. Rescatan a 23 personas del mar Mediterráneo. Pero 16 mueren en el accidente, incluyendo a Paola Di Sciaola. Mis familiares me lo dijeron un par de días después, cuando todavía estaba en el hospital. No reaccioné. Paola ya no estaba. Lo comprendí cuando llegué a casa. Hasta cuando fui al cementerio, me di cuenta de lo que ocurría. En ese momento realmente me deprimí. Es posible que ninguna de las personas que murió tuviera la posibilidad de nadar para salvarse.
Sus heridas graves seguramente les impidieron escapar del avión después de caer al agua. En este accidente, la mayoría de los sobrevivientes iba en la parte posterior del avión. Los que murieron, casi todos estaban adelante. Esas secciones, con sus valiosos detalles, están ahora en el fondo del mar. Remolcan la única sección que no se hundió hasta Palermo y la llevan a un hangar cercano. Un grupo de funcionarios de la Agencia Nacional para la Seguridad del Vuelo de Italia, la ANSB, empieza a buscar indicios. Su tarea, descubrir por qué los motores del vuelo 1153 se apagaron en el aire. Tenemos que reunir la mayor cantidad de evidencia posible para contestar dos interrogantes principales. ¿Qué ocurrió y por qué? Dirige el grupo el investigador jefe de la ANSB, Vincenzo Peneta. Llegué a Palermo el día después del accidente, muy temprano en la mañana. Disculpe, permiso. Avesado ingeniero de vuelos de prueba, Peneta dirigió antes varias investigaciones de accidentes aéreos. Los motores y el fuselaje central del vuelo 1153 de Tuninter se recuperaron. El resto del avión permanece en algún lugar frente a las costas de Sicilia. El reto principal de la investigación fue el hecho de que la grabadora de información de vuelo, la grabadora de voz de la cabina de mando y el fuselaje delantero estaban a 1500 metros bajo el mar. Mientras la Armada italiana busca en aguas profundas el resto de los escombros y las cruciales cajas negras, los investigadores italianos reciben ayuda del fabricante europeo de la aeronave. Giuseppe Caldarelli, de ATR, llega para investigar si el avión de la compañía tiene algún defecto de fabricación. Siempre que hay un accidente, así muera una sola persona, para mí es un siniestro grande. En el mundo, cientos de ATR-72 surcan el cielo cada día. Esas aeronaves tienen una estructura sólida, sistemas confiables y son muy eficientes frente a su costo. Peneta y Caldarelli se dedican a investigar por qué ambos motores de un avión tan avanzado se apagaron en pleno vuelo. TUI 1153, ambos motores apagados. Antes de que ocurra otra vez. Enseguida regresamos con Catástrofes Aéreas en Nat Geo. Este programa estamos viendo Catástrofes Aéreas en Nat Geo. Capitán Garbi, ¿cómo está? Mejorando, gracias. Los investigadores quieren saber qué ocurrió en la cabina de mando del vuelo 1153 de Tuninter cuando los motores se apagaron. Sin grabadora de voz de la cabina de mando, deben atenerse a los recuerdos de los pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivientes. La causa de la doble falla de los motores podía ser combustible. Pero según el capitán Chafik Garbi, la falta de combustible no fue el problema. ¿Cuánto combustible tenían? El indicador mostraba 1800 kilogramos de combustible. ¿Cuál es su carga de combustible? Cantidad de combustible de cabina de mando, 1800 kilos. Revisión de combustible. ¿Tuvieron advertencia del nivel bajo? No hubo ninguna advertencia del nivel de combustible. Solo una luz de baja presión de alimentación. La ausencia de un llamado concerniente al nivel de combustible y la presencia de una advertencia de baja presión son indicios contradictorios. Estas alarmas indican que hay un problema con la alimentación de combustible al motor. Como los medidores del avión indicaban que había combustible a bordo que no llegaba a los motores, Giuseppe Caldarelli, de ATR, busca defectos en el sistema de distribución de combustible del avión accidentado. Cuatro años antes, un Airbus operado por Air Transat presentó un escape en la línea de combustible que alimenta el motor derecho del avión. Finalmente, todo el combustible se derramó y ambos motores fallaron. Los pilotos se vieron obligados a planear su avión hasta lograr un aterrizaje de emergencia. El incidente tiene muchas similitudes con el accidente de Tuninter. El equipo de Giuseppe Caldarelli busca grietas u obstrucciones en las líneas de combustible y evidencia de que las bombas fallaron e interrumpieron el flujo a los motores.
Mientras Caldarelli espera que los técnicos terminen sus pruebas de bombas y líneas de distribución, Peneta decide iniciar una nueva pesquisa. Explora la posibilidad de que el combustible que estaba a bordo de alguna manera se hubiera contaminado. La contaminación puede derivarse de 4 o 5 fuentes diferentes. El combustible para aviones a base de querosene es muy delicado. Si se almacena o transporta incorrectamente, puede contaminarse con agua, arena u hongos contenidos en las mangueras de los carrotanques de reabastecimiento. Estos contaminantes pueden impedir que el combustible queme apropiadamente y pudo causar la falla de los motores. ¿Cuánto combustible? 400 kilos. El avión se abasteció por última vez en Bari. Se toman muestras del carrotanque que lo abasteció para hacer pruebas. Peneta necesita comprobar que uno de esos contaminantes entró en el combustible del vuelo 1153, impidió la combustión y causó la falla de ambos motores. Pueden pasar sedimentos del carrotanque a la aeronave. El alimentador de combustible puede obstruirse afectando el motor. Los técnicos retiran los filtros de combustible del carrotanque para buscar evidencia de contaminación. Para localizar residuos viscosos o colonias de microorganismos, toman muestras de las superficies internas de las mangueras y acoplamientos que luego remiten a un laboratorio de la Fuerza Aérea Italiana. El combustible se filtra en busca de partículas minúsculas suspendidas en el fluido. Y se examina detenidamente para detectar cualquier posible impureza. En los filtros del carrotanque también se buscan residuos o sedimento de los depósitos. Entretanto, en Palermo, Caldarelli y sus técnicos terminan las pruebas de las líneas y bombas de combustible del vuelo 1153. Las pruebas son minuciosas, los resultados concluyentes. Perfecto, gracias. Las líneas de alimentación de combustible están bien. No hubo escape. Si el sistema de alimentación de combustible funcionaba adecuadamente y los dos pilotos recuerdan que tenían combustible suficiente, ¿por qué fallaron los motores? Cuando los resultados de las pruebas del carrotanque de Bari llegan, también son concluyentes. Los filtros de combustible y acoplamientos de las mangueras del carrotanque del aeropuerto de Bari están limpios. La contaminación del combustible como causa de la doble falla de motor se descartó. En este momento, los investigadores todavía no saben qué causó el accidente del vuelo 1153 de Tuninter. Pero algo le ronda en la mente a Peneta. Si el avión estaba lleno de combustible, y como este se almacena en las alas del avión, ¿por qué flotó la sección de las alas? El hecho de que las alas flotaran indica que su peso no era excesivo. Según ATR, si la cantidad de combustible que tenía el avión, gracias al reabastecimiento, alcanzaba unos 2.000 kilogramos y estaba en los tanques, no era lógico que las alas pudieran flotar de ese modo. Peneta sospecha que el avión no tenía tanto combustible como creían los pilotos, pero no sabe cómo pudo ocurrir. A las 2 semanas de iniciarse la investigación, Peneta recibe un informe importante. 2 semanas después del accidente, recibimos una documentación técnica del operador de la aeronave. Según los registros, el capitán Garbi voló el mismo avión el día antes del accidente. Después de ese vuelo, informó de un problema con su indicador de combustible. Cuando se bajó del avión el día anterior, informó que la pantalla derecha del indicador estaba fuera de servicio. Tenían que reponerla. El indicador de cantidad de combustible, o FQI por sus siglas en inglés, es un instrumento que les dice a los pilotos cuánto combustible queda a bordo. Las luces del FQI estaban fallando y el capitán Garbi hizo la anotación correspondiente en el registro de mantenimiento. Pudimos confirmar que el indicador de cantidad de combustible se cambió el día antes del siniestro.
Del registro de mantenimiento surge la posibilidad de que el FQI que el mecánico instaló no fuera el indicado para el avión. No parece tener el número de modelo correcto. Tuninter vuela dos modelos de aviones ATR, el ATR-42 y el ATR-72 más grande. Los indicadores de cantidad de combustible de ambos aviones parecen idénticos, excepto por un número de modelo diferente en la parte superior de cada unidad. El ATR-72 debe usar el modelo número 2500. Pero según el registro, los mecánicos instalaron una unidad de modelo número 2250. El registro de mantenimiento de Tuninter es un indicio valioso. Pero para Peneta no hay prueba concluyente de que se instalara en el avión el indicador de cantidad de combustible equivocado. Pudo ser un error en la documentación de la aeronave. Tenemos que probarlo. Solo hay una manera de saber con certeza si el vuelo 1153 tenía el indicador de cantidad de combustible correcto. Ir a buscarlo en el fondo del mar. Tenemos que recuperar los restos de la aeronave para ver físicamente cuál fue el indicador de cantidad de combustible instalado en el avión. Solo 3 semanas después del accidente, los investigadores recuperan restos del fondo del mar. La información de las cajas negras del avión confirma lo que los pilotos dijeron. No hubo advertencia de combustible bajo. Por lo tanto, parecía suficiente combustible para realizar el vuelo. Las cajas negras no pueden resolver este misterio. Los investigadores esperan que las secciones de cola y parte delantera del avión sí. Las suben a bordo de un buque naval. Cuando izan la cabina de mando, Peneta se encuentra presente. Solo hay una cosa del interior que quiere ver. Cuando recuperaron los restos del fondo del mar y los subieron a la cubierta del buque, me di cuenta que el indicador de cantidad de combustible instalado sí era el de un ATR-42. Fue una revelación. Un FQI equivocado se instaló en el vuelo 1153. Finalmente Peneta tiene la evidencia que buscaba. El indicador de cantidad de combustible del ATR recoge información de los sensores en los tanques y calcula cuánto combustible hay disponible. Pero debido a la diferencia de tamaño entre los tanques del 4.2 y el 7.2, los indicadores de cantidad de combustible no pueden intercambiarse entre los dos. Los técnicos hacen pruebas de reabastecimiento con el FQI equivocado instalado en un ATR-72. Y los resultados son escalofriantes. Los análisis pertinentes muestran que cuando se instala un FQI tipo 4.2 en una aeronave ATR-72 y no hay combustible en sus tanques, ni siquiera una gota, el indicador de cantidad de combustible mostrará 1.800 kilogramos. Exactamente la cantidad que el capitán informó que tenía cuando sus motores se apagaron. Cantidad de combustible de cabina de mando 1.800 kilos. Los investigadores concluyen que a 23.000 pies de altura sobre el Mediterráneo, el indicador equivocado llevó a la tripulación a creer que el avión tenía suficiente combustible, cuando en realidad sus tanques estaban vacíos. Reencendido. Negativo. No responden. Era imposible reiniciar los motores. Con cientos de ATR-42 y ATR-72 todavía en servicio, el panorama era desolador. ¿Podría haber otros aviones volando con el indicador equivocado? La primera recomendación de seguridad fue ordenarles a todos los operadores que usan aeronaves ATR-42 y 72 en sus flotas revisar que sus aviones tuvieran instalado el indicador de cantidad de combustible correcto. Peneta y Caldarelli descubrieron el error que llevó a que los dos motores del vuelo 1153 se apagaran en pleno vuelo. Pero el caso no está cerrado.
Con los procedimientos de vuelo corrientes, se debió descubrir el error antes del despegue, evitando el desastre. La aeronave del capitán Garbi entró en reparación en Túnez la noche antes del accidente. El FQI del avión indicaba 790 kilogramos de combustible en el tanque. Después de que se instaló el nuevo indicador, mostraba casi 4 veces más combustible a bordo. 3.100 kilogramos. A la mañana siguiente, el capitán Garbi notó que el nivel de combustible había subido. Asumió que realizaron un reabastecimiento. Pero cuando practican ese procedimiento a una aeronave, deben dejar una tarjeta que lo indique en la cabina de mando. ¿Y la tarjeta de reabastecimiento? El piloto le preguntó al despachador de vuelo por la tarjeta de reabastecimiento, pero el despachador de vuelo no la encontró. Se la daré cuando regrese de Yerba. Entendido. No había tarjeta de reabastecimiento porque al avión no se le agregó combustible. No obstante las reglamentaciones, el capitán despega sin esa tarjeta vital. Existen reglamentaciones que exigen que el piloto no despegue sin estar seguro de la cantidad de combustible disponible. Con el indicador equivocado a bordo y menos combustible del que creía tener, el capitán Garbi llega a Bari, Italia, y le agrega algo de combustible a su avión para el siguiente trayecto del vuelo hasta Yerba. ¿Cuánto combustible? 400 kilos. ¿Total 2.700? Sí. Creyendo tener 2.700 kilogramos de combustible a bordo, el capitán Garbi inicia su vuelo a Yerba. Si hubiese tenido instalado el indicador de cantidad de combustible correcto, el capitán habría sabido que solo tenía 540 kilogramos. Insuficientes para el viaje. Mayday, Mayday, TUI 1153. Tenemos ambos motores apagados. Solicito aterrizaje inmediato en Palermo. La investigación de Peneta termina. Redacta su informe final. Su colega, Giuseppe Caldarelli, expresa un punto de vista audaz. Aún sin combustible y con los motores apagados, el vuelo 1153 habría podido llegar a tierra. La aeronave estaba en una posición que le permitía llegar a Palermo. TUI 1153. Caldarelli se pregunta si los pilotos hicieron todo lo posible por llevar el avión a salvo hasta Palermo. TUI 1153. Los investigadores obtienen respuestas inesperadas al pedir a algunos pilotos de prueba que vuelen en condiciones idénticas. Bueno, estamos en graves problemas porque el segundo motor se apagó. Enseguida regresamos con Catástrofes Aéreas en Nat Geo. Vamos viendo Catástrofes Aéreas en Nat Geo. La investigación de Vincenzo Peneta del accidente del vuelo 1153 de Tuninter puso al descubierto los eventos que llevaron a la tragedia. Él y Caldarelli deben contestar si hubo errores de los pilotos que costaron la vida de los pasajeros. No alcanzamos a llegar. Prepárense para amerizar. Caldarelli y su equipo estudian las especificaciones del avión y llegan a una conclusión sorprendente. El vuelo 1153 habría podido planear hasta Palermo. Según información del fabricante, un ATR puede planear casi 5 kilómetros por cada 1000 pies de descenso. Con ayuda del viento de cola ese día, el vuelo 1153 podía planear 113 kilómetros hasta Palermo. Tal vez habría podido llegar. Tren de aterrizaje arriba. ¿Cuál pudo ser el error de los pilotos? Para contestar esta pregunta, Peneta y Caldarelli reconstruyen el vuelo 1153 en el simulador de vuelos en las instalaciones de ATR en Francia. Los pilotos de prueba intentan planear un ATR-72 113 kilómetros desde la altitud a la cual al vuelo 1153 se le apagó su segundo motor.
La simulación se solicitó para conocer el alcance del avión desde que se le apagó el segundo motor. En una falla de motor doble se debe tener en cuenta la configuración de la aeronave para mantener, hasta donde sea posible, la altitud y la distancia de vuelo antes del aterrizaje. Un momento, el motor número 1 se apagó. Con ambos motores apagados, la prioridad es mantener el avión planeando hasta donde sea necesario y el ángulo de sus turbinas de hélice. Se tiene el máximo desempeño de planeo cuando se minimiza la resistencia al avance. Es importante poner en bandera la turbina. Poner en bandera las turbinas significa cambiar su ángulo contra el viento. La maniobra reduce la resistencia al avance. Para hacerlo, el primer paso es reducir el nivel de potencia a marcha en vacío y devolver la palanca de condición a posición de bandera. La tripulación no pone en bandera sus turbinas cuando los motores se apagaron. Las turbinas de hélice crearon una enorme resistencia al avance. Si la tripulación del vuelo 1153 dispone en bandera sus turbinas, es posible que consiguieran planear una distancia mayor. Descendamos. Cuando el segundo motor del capitán Garvey se apaga, está a un poco menos de 22.000 pies de altura. Para reducir más la resistencia al avance a esa altitud, el avión debe desacelerarse a 255 km por hora, la velocidad de planeo ideal para el ATR-72. Sorprendentemente, para planear lo más lejos posible, un piloto no debe volar lo más rápido posible. Al volar a mayor velocidad un avión, más empuja el flujo de aire creando resistencia. Todos los aviones tienen su velocidad óptima para lograr el planeo más largo. La tripulación sigue volando 89 km por hora más rápido que su velocidad de planeo óptima, aumentando la resistencia al avance del avión y reduciendo la distancia que pueden planear. Poniendo en bandera sus turbinas y reduciendo su velocidad, un piloto de simulador en Francia logró llevar el avión hasta Palermo. Ali, ¿estás conmigo? Cuidado. El vuelo 1153 cae al agua a 42 kilómetros de la costa, menos de lo que el avión era capaz de lograr. La simulación confirmó que la tripulación tal vez pudo llegar a tierra. Teóricamente era posible llegar a la costa, pero también era difícil lograr ese resultado. Los pilotos de simulador tenían una enorme ventaja sobre la tripulación del vuelo 1153. No estaban en una situación de vida o muerte y sabían que debían planear en vez de amerizar. Revisión de combustible. Pero el capitán Garvey ignora que no tiene combustible. No cree que necesite planear hasta Palermo. Garvey se concentra en reiniciar los motores. Poner en bandera las turbinas no es parte de ese procedimiento. Si el capitán sabe que no dispone de combustible, tal vez actúe para planear la mayor distancia posible. Cuando se da cuenta que sus motores no encienden, se decide a tratar de encontrar un lugar donde amerizar el avión. El capitán Garvey tiene que enfrentarse además a la falta de instrumentos, así como a interrupciones. TUI 1153, ¿cuál es su carga de combustible? Cantidad de combustible de cabina de mando 1800 kilos. Y lo más importante, el capitán Garvey tiene la vida de sus 34 pasajeros en sus manos. Desde luego, es más fácil sortear este tipo de situaciones en el simulador, porque si se comete algún error, si el avión se accidenta, existe el botón mágico. Se vuelve a iniciar y todo está bien. Es muy diferente en la vida real con los pasajeros y arriesgando la vida propia. Su distancia es ahora de 32 kilómetros. No llegaremos. La simulación resalta la importancia de un entrenamiento adecuado para manejar situaciones improbables como una falla de motor doble. En aviación es poco frecuente. El informe de Peneta exhorta a las aerolíneas a entrenar a sus pilotos en el amerizaje sin potencia de motores. Un mejor entrenamiento de los pilotos es solo una de las 17 recomendaciones de seguridad en el informe del accidente. Quizá la más importante es que ATR rediseña el indicador de cantidad de combustible.
Para evitar la instalación de un indicador de cantidad de combustible tipo 4.2 en una aeronave 7.2 y viceversa. Para evitar que los mecánicos instalen la unidad equivocada, Peneta cree que la única respuesta es diseñar los FQI para que solo encajen en el avión para el cual están concebidos. 9 hombres afrontan cargos de negligencia criminal por el accidente del vuelo 1153, incluyendo el mecánico de Tuninter que instaló el FQI equivocado y el capitán Garvey. Se la daré cuando regrese de Yerba. Entendido. No hay una causa única del accidente. Este desastre, igual que muchos otros siniestros aéreos, se determinó por una serie de acciones, de eventos, relacionados entre sí. Esto es inaudito. Yo aceptaría incluso la falla mecánica de un motor, una ventana que se rompe, pero que mueran personas por falta de combustible es absurdo. Intento de reiniciar. El accidente del vuelo 1153 fue causado por una serie de errores graves en tierra y en el aire, pero la grabadora de información de vuelo muestra que la última intervención de la tripulación antes de caer al agua fue totalmente correcta. Amerizaje. Según las evidencias disponibles, la grabadora de información de vuelo y las declaraciones de la tripulación que sobrevivió, el avión tocó la superficie del agua, primero con la parte posterior, a una altitud compatible con el ángulo óptimo de amerizaje para la aeronave, que es de 9 grados. El capitán Garvey eleva la nariz del avión a 9 grados en el último momento posible. Entonces, en lugar de clavarse en el mar, su avión se desliza por la superficie del agua. La maniobra tal vez salvó vidas al permitirles a más pasajeros escapar de la aeronave destruida. Su desempeño pudo evitar que este accidente se convirtiera en una tragedia aún mayor.